Bueno, pues vamos con esta segunda parte del retiro. La anterior vimos un poco los montes y el sentido espiritual de los montes, ¿no? Y eso, claro, abarcaba mucho. Montes que están en el Sinaí, que están en Egipto, a montes como el Monte Moria, que está, perdón, el Monte Moria no, el Monte Ararat, que está en Turquía, ¿no? Al Monte Moria, que está en Jerusalén. Ahora vamos a centrarnos en una parte geográfica más pequeña, ¿eh? Más pequeña. Ahora nos vamos a centrar los lugares así más habituales que se suelen visitar cuando vamos a Tierra Santa. O sea, son lugares principalmente de la vida de Jesús, ¿no? Se realizan de Jesús, discurrió la vida de Jesús. Eso es un poquito lo que vamos a ver en esta parte. En cierta ocasión me propusieron, porque tenemos aquí en la diócesis un guía de Tierra Santa, un sacerdote, que es el amigo Jaime Rubio, que creo que le conocéis todos, que es el actual delegado de peregrinación, perdón, de espiritualidad. Y antes era el delegado de peregrinaciones. Y él se sacó el título de guía de Tierra Santa. Y a mí me lo propusieron. Y la verdad que sería algo muy bonito, ¿no? Pero yo tengo un problema muy grande que son los idiomas. Y sin saber idiomas, por lo menos sin saber inglés, es muy difícil moverte porque tienes que hablar con hoteles, con gente, Entonces es muy difícil, muy difícil. Entonces digo, no, lo descarto, lo descarto. Pero bueno, hablo en otros lugares, ¿no? de Tierra Santa, ¿no? Ahora mismo soy el delegado de peregrinaciones, ¿no? Y tenemos ahí, como sabéis, el grupo de Tierra Santa, del cual soy el conciliario, que nos vamos a reunir ahora ya la semana que viene, ¿eh? Nos vamos a reunir, ya que hay una exposición donde, digamos, está nuestra sede, ¿no? En la iglesia esta, donde están los franciscanos. Bien, pues ya digo, vamos a hablar un poquito de estos lugares, vamos a hablar de esos lugares donde se desarrolló la vida oculta y la vida pública de Jesús, que ya digo, suelen ser los lugares más visitados de Tierra Santa cuando vamos a eso que llamamos, voy a Tierra Santa, ¿no? Ya he dicho que Tierra Santa es muy amplio, es muy grande, es muy difícil visitar a Tierra Santa, y menos en 8 días, ¿no? Porque está en distintos países, pero bueno, digamos, la zona donde Jesús desarrolló su vida, es lo que nos vamos a centrar ahora mismo. Y vamos a ver un lugar muy bonito, vamos a empezar, Nazaret. Primer punto del decálogo, también hacemos otro decálogo aquí. Nazaret. Nazaret era un pueblo muy pequeñito. Hay pueblos que crecen y hay pueblos que no crecen. Por ejemplo, Nazaret ha crecido mucho. Naín, donde Jesús hizo aquel milagro, ¿no? En Naín sigue siendo pequeñito. Pero Nazaret, en cambio, ha crecido mucho. Yo me imagino que será también por el lugar donde vivió Jesús y todo eso, ¿no? Vamos a ver. Aquí, bueno, en todas no iré desarrollando como en la anterior charla que iba diciendo el significado espiritual, ¿no? Pero en algunas sí lo iré diciendo. En Nazaret vamos a ver el ser. El ser. Jesús pasa 30 años de su vida en Nazaret. Qué curioso, ¿no? 3 años de su vida anunciando el Evangelio y 30 años de su vida oculto en Nazaret. Ya esto de por sí nos tendría que hacernos cambiar muchos planteamientos. ¿Qué escuchamos continuamente en la calle? Pues yo no sé para qué están esas monjas de clausura ahí encerradas, ahí, eso es algo inútil, eso no sirve para nada. Valoramos solamente lo práctico, lo efectivo, lo que ven los ojos, ¿no? Valoramos mucho, por ejemplo, qué sé yo, el trabajo de un misionero, ¿no? Pero muchas veces nosotros no valoramos la vocación de unas religiosas de clausura. Y todas somos importantes. Es importante la labor, la tarea del misionero, y es importante la tarea, la misión de la monja de clausura. Decía el Papa San Juan Pablo II cuando estuvo aquí en España que eran la avanzadilla de la Iglesia, ¿eh? Cuidado lo que dijo el Papa, ¿eh? O sea, que van ahí como la punta de lanza, ¿no? ¿Cómo? Con su oración. Ellas están ahí ofreciendo su vida en oblación por nosotros, por la Iglesia, rezando por nosotros. Y tiene una misión importante dentro de la Iglesia. Con esto no estoy desmereciendo ni mucho menos la labor de un misionero.
No se trata de esto o lo otro, como yo digo muchas veces. La espiritualidad de la Y se trata de esto y lo otro. Cada uno tiene su misión en la iglesia. Por lo tanto, aquí en Nazaret se desarrolla la vida oculta de Jesús. Cuidado, que en ocasiones escucho decir la vida privada. No. Vida privada se refiere a lo interior mío, al círculo más íntimo mío, más cerrado mío, que nadie tiene derecho a saber, ni nada de nada, ¿no? Sería la vida privada. La vida oculta es pasar desapercibido, ¿no? No ser el centro, pero con la conciencia de que estoy haciendo algo por los demás. Algo oculto, pero algo por los demás. Como he puesto el ejemplo de las monjas de clausura. No podemos decir que esa sea una vida privada, es una vida oculta. Oculta a nuestros ojos. Pero están ahí por nosotros. Están ahí por nuestro bien. Están por nosotros. Que esto lo tengamos siempre muy presente. Pero claro, todo esto se entiende desde el punto de vista de la fe. Y se entiende cuando le damos importancia a la oración. Y se entiende cuando se entiende lo que es la comunión de los santos. O sea, hay que entender muchas cosas. No podemos juzgarlo todo a un nivel de criterios del mundo. Nosotros tenemos la fe y la gracia, que son dos cosas que tenemos que tener muy en cuenta para entender lo que es nuestra fe y cómo tenemos que vivir nuestra fe. Mirad, esto algunas veces se lo he dicho a los curas, ¿eh? Jesús pasa 30 años de su vida oculto en Nazaret, conociendo a la humanidad, conociendo cómo somos. Muchos de esos ejemplos que pone Jesús en sus parábolas los vería observando. Observando a su madre, observando el mundo en Nazaret, su mundo alrededor. Él está conociendo el mundo. Está además llenándose de Dios, porque el niño crecía en estatura, sabiduría y en gracia, delante de Dios y delante de los hombres. Jesús, digamos, está ahí llenando, está alimentando su ser, está conociendo a la humanidad. 30 años. Después dedica 3 años a predicar, a anunciar el Evangelio. Fijaos, 30 años de vida oculta, 3 anunciando el Evangelio. Y ahora viene lo mejor, que es lo que le digo a los sacerdotes. Y una noche celebrando misa. Anda. 30 años de vida oculta, 3 años predicando y una noche celebrando misa el Jueves Santo. Para que veamos también nosotros dónde tenemos que poner el acento. En el ser. En el ser nuestro, que caigamos en la conciencia de lo que somos, y en el ser de los demás, que veamos el valor que tiene cada persona. Cada persona y todas las personas, y sean de la religión que sean musulmanes, sean hindúes, sean ateos, sean contrarios a nuestra fe, persigan o no persigan a nuestra fe, aunque la persigan de una forma muy agria, no dejan de ser criaturas de Dios. No dejan de ser personas llamadas a la salvación, a encontrarse con Dios. Y esto lo tenemos que desear nosotros para todas las personas. ¿Por qué? Porque esos son los sentimientos de Dios. Que esto lo pensemos muy despacio, porque ¿a quién no? ¿A quién no le queda alguna persona un poquito gorda? ¿A quién no? Pero claro, si yo me hago este planteamiento, a mí esta persona me cae mal, es que hay que ver cómo es. Es que, sí, pero esa persona, Dios la ama. Y yo, si soy un buen cristiano, tengo que tener esos mismos sentimientos que tiene Dios. O parecidos, por lo menos. Pero no que nosotros muchas veces como que descartamos, por ejemplo, qué sé yo, ahora lo vemos con malos ojos, los talibanes, por ejemplo.
Sí, pero Dios los ama y Dios quiere su salvación. ¿Que están equivocados en muchas cosas? Bueno, pues sí. Como se equivocan algunas veces los hijos, y una madre siempre ama al hijo. Y esos son los sentimientos de Dios. Y Dios está ahí conviviendo con la humanidad, conociendo a la humanidad. ¿Para qué? Para después anunciarle lo grande que es cada persona. Para que sean conscientes de lo grande que son, que somos. Yo algunas veces digo en los entierros, mañana que tengo uno, digo, en los pueblos decimos, no somos nada. Cuando una persona muere, ¿no? Bueno, más de repente decimos eso, no somos nada. Pues no somos nada si quitamos a Dios de nuestra vida. Pero si ponemos a Dios, somos hijos de Dios. Somos redimidos y hermanos por Cristo. Somos templos del Espíritu Santo y somos almas inmortales. Que una vez que hemos puesto los pies en este mundo, somos esas 4 cosas, ¿eh? Y un Dios que ha entregado su vida por nosotros. Lo que no valdremos. Lo importante que no seremos, pero todos y cada uno. Que a lo mejor nosotros nos centramos un poquito en los cristianos, en los católicos. No. Toda la humanidad. ¿Que Dios me va a querer más a mí que va a querer más a un talibán? No lo creo. Dios nos quiere a todos. Dios nos ama a todos. Estemos más equivocados o menos equivocados, estemos a su favor o estemos en su contra, pero Dios nos ama a todos. Eso es lo importante, el ser de cada persona. Y Jesús se queda en Nazaret contemplando el ser de cada persona, el ser de la humanidad, lo que son y lo que están llamados a ser. Pues que esto lo tengamos, ya digo, muy en cuenta. Vamos con el segundo lugar de este decálogo. Caná. En Caná tenemos la alegría. Ahí siempre solemos renovar el matrimonio, ¿no? No descubrir la alegría que encierra nuestra fe es algo un poco penoso. Un verdadero cristiano se tiene que notar enseguida en la alegría. ¿Por qué? Porque tenemos motivos de sobra para estar alegres. ¿Por qué cuando pintan caricaturas de cristianos los periódicos o revistas que sean así un poco contrarias a la Iglesia, casi siempre pintan de la siguiente manera? Una mujer mayor, vestida de negro, con un velo y con un rosario en las manos, con una cara de triste y amargada que no puede con ella. Así nos representan. ¿Por qué? A lo mejor damos un poquito esa imagen. Y a lo mejor tenemos que revisar un poquito nuestra imagen, ¿no? De cristianos. Si no hay una alegría, malo. Y esa alegría la sentimos de 2 maneras. Cuando nos sentimos amados por Dios y cuando nos sentimos amados por los demás, ¿eh? Es importante amar y sentirse amado. Y es donde principalmente se da en la familia. Por eso, para que una persona se realice como persona, es muy importante que en la familia encuentre el ser amado y el amar. Porque la familia es la escuela del amor. Es donde tiene que encontrar todo. Por eso se nota enseguida en un niño. Yo lo notaba enseguida en los campamentos que hacía con niños. Cuando estamos rodeados en el fuego de campamento y llegaba un niño y se metía entre tus piernas, que algunos lo hacían así, decía uno, aquí pasa algo. El niño buscando cariño. Después, cuando te enterabas un poquito de la vida de ese niño, descubrías pues que sí, que estaba el niño falto de cariño, había algún problema familiar, el que fuera, no vamos a entrar en ello ahora, ¿no? Entonces es muy importante para realizarnos el amar y el sentirnos amados. Y ahí radica la alegría, en ese amar y sentirnos amados. El otro día me decía una madre que tiene un niño adolescente. Es adolescente ya, pero tiene los 14 añitos, pero un poquito infantil, ¿no? Y el niño se acercaba a la madre y le decía,
Los niños le están dando un poco de lado, ¿no? Los de su curso, ¿no? Y decía este niño, la madre me lo decía con mucha pena. Le decía, mamá, ¿y yo no tengo amigos? Claro, a la madre le dice eso a su hijo y se le parte el corazón. Porque le dan un poquito, los cabecillas, los más gamberretes, los de siempre, ¿no? Le dan un poquito de lado a los más buenecillos. Otro caso que conozco de una niña, que también viene llorando, también de esa edad, 16 años, también me lo contaba la madre, ¿no? Que ha llegado ahora a un nuevo colegio y la niña es muy lista. Y claro, ¿qué pasa con los listos? Se les da de lado, se les aparta, un poco por la envidia, ¿no? Y la niña llegaba a casa llorando, ¿no? Y la madre me lo decía, ¿no? Y me lo decía con gran dolor. ¿Por qué? Porque es importante el sentirnos amados. Yo algunas veces me pongo en el lugar de los pobres, de estos transeúntes que vienen por los pueblos pidiéndote algo. Algunas veces he hablado con ellos, claro, ellos tienen la sensación, es que es normal que la tengan, que todo el mundo los desprecia, que todo el mundo les da de lado, que entran en un bar, se apartan de él, porque huelen mal, porque van mal arreglados. El otro día le escuchaba a uno decir, allí en Arroyo, algunas veces cuando vienen, yo cuando los recibo, los meto en una antigua sede de Cáritas, tengo allí 3 camitas para que puedan dormir, que no sé si algún día me puedo meter en un lío con eso, ¿no? Porque aquello no está declarado ni nada, ¿no? Pero bueno, yo por lo menos prefiero pecar por eso que por lo otro, ¿no? Porque en un invierno que te lleguen por de esas noches que hemos tenido en el mes de enero, ¿no? Como deja una persona en la calle. Es muy duro. Y entonces algunos que yo no me entero que llegan, se meten en este lugar, donde Caja Duero, se llama Unicaja, me parece, bueno, ahora se ha fundido con Liberbank, ¿no? Tienen ahí el cajero. En el cajero se buscan unos cartones, los cartones son un aislante buenísimo, eso lo saben ellos muy bien, lo ponen en el suelo, como aquello está cerrado, se meten allí y ala. Y me acuerdo que decía una persona a los del banco, desinfectad eso bien, desinfectad eso bien, pero con un tono despectivo, ¿no? Un tono despectivo, ¿no? Entonces estas personas se sienten tratadas así. ¿Cómo serán? ¿Qué es lo que estarán viviendo estas personas? Sentirse tratadas por todo el mundo así, o casi todo el mundo. Tiene que ser muy duro, ¿eh? Tiene que ser durísimo, porque son personas y tienen un corazón. Y muchas veces han llegado a esa situación por cosas muy adversas a ellos. Entonces tiene que ser también muy duro eso de no sentirse amados. Pues bien, este tiene que ser el distintivo de un cristiano, la alegría. Sentirnos amados por los demás, que a veces nos amarán, a veces no nos amarán, pero sentirnos amados por Dios. Y amar nosotros, que eso ensancha mucho nuestro corazón, hace un corazón grande, nos hace un corazón universal y eso nos llena de una gran alegría. Como decía Santa Teresa, un santo triste es un triste santo. Santa Teresa era muy pragmática, tenía mucho sentido común para estas cosas, ¿no? Aquella monja que era un poco ñoña, no, yo la penitencia, yo la oración, yo no sé qué, y no quería participar allí de la fiesta. Y le dije a Santa Teresa, déjate de tontería. Cuando toca perdí, cuando toca rezar, pues rezamos y ya está. No seamos ñoños muchas veces, ¿no? Que somos un poquito ñoños. Cuando hay que compartir la alegría, pues se comparte y ya está, como la compartió Jesús en Caná. ¿Os imagináis a Jesús allí que no se bebería su vinito? Que además era de su cosecha, ¿eh? Era de su cosecha, ¿eh? Hombre, pues yo me imagino allí a Jesús bebiéndose el vinito con ellos, participando con ellos, en plan alegre, en plan dicharachero. Yo me lo imagino así. Hay uno más entre la alegría de aquellos jóvenes que se casaban, ¿no? Vamos con el tercer punto del decálogo. El Jordán. Mateo 3:13. Hay ahora mismo, iba a decir, 2 lugares para bautizarse. Bueno, allí se bautizan de otras religiones, ¿eh? Yo los he visto allí bautizándose. Los cristianos allí no nos bautizamos, ¿no? Tenemos que bautizarnos en una parroquia, ¿no? Pero sí que es verdad que renovamos el bautismo. En la última peregrinación que estuvimos a Tierra Santa, ¿quiénes de aquí estuvisteis? ¿Estuviste alguno, no? La que hicimos
que vino el obispo de Plasencia. Tú fuiste, ¿no? ¿Qué autobús venías tú, en el mío o en el otro? No, el tuyo. En el mío. Bueno, pues llegamos, es que esto hay que tener mucho cuidado muchas veces con los guías. Llegamos al Jordán. Yo nunca he visto el Jordán así como aquel día, ¿eh? Iba de agua hasta arriba. ¡Hasta arriba! O sea, otra vez tiene ahí un espacio grandísimo para renovar el bautismo y esta vez llegaba el agua hasta unas escaleras de hormigón y entonces, claro, todo el mundo ahí apiñado, era casi imposible entrar allí. Iba, bueno, que siempre lleva una corrientucha casi de nada, el Jordán. Ese día iba hasta arriba de agua, una agua revuelta. Íbamos 2 autobuses, ¿no? Y yo iba con el padre Nicolás de guía y en el otro iba el obispo y de guía llevaba uno de su diócesis, ¿no? Y nos dice el guía, los guías muchas veces mandan mucho, pero tú tienes que imponerte muchas veces. Tú tienes que pensar en el grupo, no en el guía. Los guías se conocen todas las cosas, están deseando llegar al hotel, ¿no? Tú tienes que luchar contra eso. Y dice el guía del otro autobús, bueno, esto está muy lleno de gente, nos vamos ya al hotel. Y yo les dije, tu autobús se irá, el mío no se va. El mío no va a tener, mi gente no va a tener oportunidad de volver aquí, más en la vida, en la mayoría de los casos. Y mi gente renueva aquí el bautismo, aunque sea con este agua revuelta. Y me acuerdo que se metió uno del casar allí, venga a pasarnos las botellas de agua, esa agua revuelta. Yo las tengo en casa, después sí me han quedado muy bien, ¿eh? Un día explicaré ya fuera de aquí, ¿no? Cómo se trata el agua, ¿no? Para que te quede clarita y bien. Pero yo me quedé allí, los de mi autobús fueron súper contentos de haber renovado el bautismo allí, en el Jordán, claro que sí. ¿Eh? Y el otro autobús, pero vosotros habéis quedado, cuando llegamos al hotel, pero habéis quedado y no os habéis venido, ¿qué cara tenéis? No, cara no. Haber luchado vosotros contra el guía por querer lo vuestro, que hemos venido aquí a esto y no vamos a tener más oportunidades de venir a esto, que pintamos aquí en el hotel. Ese afán los guías que tienen por llegar al hotel, ya se lo conocen todos, lo saben todos, tienen muchas ganas de llegar al hotel. Nosotros no, nosotros queríamos estar allí y lo renovamos, lo renovamos. Yo tengo fotos de ese momento. Bien, pues aquí en el Jordán comienza la vida pública de Jesús. Y aquí es impresionante este hecho de que Jesús se pone a la cola de los pecadores para recibir el bautismo, ese bautismo de conversión que estaba impartiendo Juan el Bautista. Jesús se pone a la cola. Se pone allí con los pecadores, él que no tenía pecado. Se pone allí para darnos ejemplo. Ese bautismo de conversión, que es, digamos, ahora por aquí en plan de broma me decía esta mañana que estabais rezando por mi conversión, y hacéis bien, y hacéis bien en rezar por mi conversión, porque lo necesito, pero cuidado, lo necesito yo y lo necesita la Santa de Pilar también, Lo necesitamos todos. Y por cualquier lugar que abramos el Evangelio, por cualquier lugar, si sabemos leer entre líneas, se nos está hablando, en el fondo, de conversión. De conversión. Eso siempre. Y eso para todos. Y todos tenemos que estar en ese labor constante de conversión. Porque todos tenemos en nuestra vida cosas que no están bien. Todos. Que es verdad que cuando más vamos avanzando en la vida espiritual, menos cosas tenemos de que convertirnos, pero siempre va a haber cosas para convertirnos, cosas en las cuales tenemos que cambiar, ¿no? Decía San Agustín, esta frase la repite mucho don Francisco, era yo un hombre tan pequeñito y ya tan gran pecador. Tan pequeñito y ya tan gran pecador. ¿Por qué? Porque nacemos ahí con esa tendencia al mal, ¿no? El bautismo nos quita el pecado original, pero no nos quita la concupiscencia, ¿no? Un niño una vez pequeñito, para que veamos que nacemos con eso, Hay primeras teorías que nacemos siendo buenos, después la sociedad nace malos. No. Nacemos ahí con una cierta tendencia a hacer el mal, también a hacerle bien, Y estaba un niño cogiendo las monedas de otro niño, el dinero de otro niño, y se lo estaba metiendo por una alcantarilla, ¿no? Y llegó uno y le dijo, hombre, ¿pero qué hace metiendo el dinero de tu amiguito en la alcantarilla? Para que no los tenga, para que se quede sin ellos. Y ya pequeñitos, ¿no? Ya tenemos ahí esa tendencia ahí a hacer el mal, ¿no? Aquello que decía San Agustín, era yo un hombre tan pequeñito y ya tan gran
pecador. Y esto no es ser negativos. No es ser negativos. Algunas veces se nos acusa en la iglesia, no es que siempre esté hablando del pecado, no, esto es conocer la realidad de nuestras vidas. Esto es como, por ejemplo, una persona está enferma y no quiere reconocer que está enfermo. Esto es lo que se dice mucho, dice mucha gente, a mí eso me hace mucha gracia. Hay mucha gente que dice, yo no voy al médico porque me saca esto. ¿Pero cómo que te saca? ¿El médico no se lo inventa? El médico te lo descubrirá, pero no te lo saca. No te pone una enfermedad donde tú no tenías enfermedad. No, yo no voy al médico porque me saca esto y lo otro. Pero eso tonto, perdón señor, si no vas al médico, eso que tiene se vaya acrecentando, tendrás que ponerle remedio. Pues lo mismo nos pasa a nosotros en la vida espiritual. Tenemos que ir descubriendo esas cosas que están mal en nosotros para que no se vayan acrecentando, porque cuando pasan los años más se acrecientan. Entonces lo que tenemos que ir es todo eso corrigiéndolo, ¿de acuerdo? Y esto no es ser negativos. Si yo no reconozco que tengo cosas malas en mi vida, cuidado que le estoy atando las manos a Dios. Le estoy atando las manos a Dios, porque no le estoy dejando actuar. Porque para dejarle actuar a Dios en mi vida, yo tendré lo mismo que el médico, ¿no? Si yo no reconozco eso y no voy al médico, le he atado las manos al médico. No puede actuar. Pues lo mismo nos pasa a nosotros en nuestra vida. Si yo no reconozco lo que tengo mal en mi vida, le estoy atando las manos a Dios, porque no le dejo actuar en mi vida. Yo lo primero que tendré que hacer son 3 pasos. Primero es reconocer mis errores. Reconocer lo que tengo mal. Primero reconocerlo, pero es que no se queda solamente en reconocerlo. Hay mucha gente que dice, no, yo lo reconozco, no, yo lo reconozco. Sí, bueno, pero es que no solamente está en reconocerlo. Después el segundo paso es el arrepentimiento. Nos arrepentimos de eso que hacemos mal. Y cuidado, que el arrepentimiento no es esa culpabilidad angustiosa. No, que eso es lo malo. Cuando nos creemos que el arrepentimiento es tener ese sentimiento de culpabilidad angustiosa. Y no. Es un movimiento, una reacción, un movimiento de reconocer que tengo cosas que están mal en mi vida, pero que las confío a la misericordia de Dios. Un Dios que me ama y me perdona y me quiere sacar de esas situaciones que están mal en mi vida. Pero todo esto lo hacemos desde la confianza en Dios. Desde la confianza en un Dios que me ama, un Dios que ha entregado su vida por mí para sacarme de esas situaciones. Y después el tercer paso, pedirle perdón. O sea, son 3 pasos. Primero, reconocerlo. Segundo, arrepentirnos. Y tercero, pedirle perdón. Nos podemos quedar en los 2 pasos anteriores. Solamente reconocerlo, o reconocerlo y arrepentirme, pero no doy el paso de pedirle perdón. Es muy importante el arrepentimiento, por supuesto. Pero sería algo incompleto. Si yo he ofendido a una persona, después llega el paso de reconocerlo. Después me doy el paso de me arrepiento. Hay que ver lo que le he hecho a esta persona. Y te duele en el corazón ese daño que le has hecho. Esto nos pasa mucho con las personas mayores. ¿A qué sí? Los que tenemos personas mayores en casa. Faltamos a la paciencia. A mí me pasa con mi madre con 92 años, porque siempre tiene las mismas manías y claro, uno pierde la paciencia. Mi madre ahora, la pelea que tuve, por ejemplo, el otro día con ella, pelea pequeñita, ¿no? Pues se cansa de cama por la noche, se quiere levantar temprano. Pero es que a media mañana ya estás cansada de estar sentada. Y ya quiere comer temprano y acostarse temprano. Pero es que se echa la siesta y se cansa hasta echar la siesta. O sea, es un círculo vicioso. Y yo digo, mamá, hay que respetar unos horarios, tienes que adaptarte a unos horarios. Vamos a comer a las 2 porque si no, algún día vamos a acabar comiendo a las 10 de la mañana. Y claro, tú ahí pierdes la paciencia y todas esas cosas, ¿no? Eso es así. Entonces, cuando ofendemos a una persona, lo primero es reconocerlo. Lo segundo, arrepentirnos. Pero es que también hay que pedirle perdón. Porque si no le pedimos perdón a esa persona, eso está incompleto. Pues exactamente lo mismo nos pasa con Dios. Reconocer lo que hacemos mal,
Arrepentirnos, muy importante, pero lo último, pedirle perdón al Señor. Y recibir la gracia que se nos da en el sacramento. Que no solamente, no voy a detenerme en esto, ¿no? Que no solamente es el perdón, sino que Dios actúa en nuestra vida con su gracia. Por eso es importante que nos confesemos con frecuencia. Por eso es importante. Para recibir la gracia y recibir el amor del Señor. Tenemos un poquito en la conciencia lo que los curas llamamos los añinos. Los añinos son los que se confiesan una vez al año, ¿no? Los añinos. No seamos cristianos añinos. Procuremos confesarnos con una cierta frecuencia. Y no solamente porque tenga pecados, que siempre los voy a tener aunque sean veniales, ¿no? Pero también para recibir la gracia de Dios, el amor de Dios. Es la parábola del hijo pródigo. El padre no solamente perdona al hijo, sino que le derrama su amor y con hechos concretos le hace una fiesta, le viste con vestidos nuevos, le pone sandalias nuevas, le está derramando su amor, su gracia. Eso es la confesión. O sea, nos centramos solamente, y esto es lo negativo, cuando nos fijamos solamente en el lado negativo, nos centramos solamente en mis pecados. Mis pecados. ¿Qué decimos? Tengo un saco de pecados, tengo esto, tengo lo otro, pero vamos centrados en nuestros pecados. Y no nos centramos en el amor misericordioso de Dios, que es lo importante de la confesión. Que recibimos la gracia y el amor de Dios. Entonces, si tuviéramos esta visión de la confesión, no nos costaría tanto muchas veces confesarnos. Que muchas veces nos cuesta porque tenemos esta visión negativa y esta visión muy pobre de lo que es la confesión. Vamos con el punto cuarto. Jericó. ¿Sabéis que Jericó es la ciudad más vieja del mundo? Tiene 10.000 años de antigüedad. Y a la vez es la ciudad más baja del mundo. Es la ciudad donde se respira el aire más puro, porque está a 400 metros bajo el nivel del mar. Sabéis que en las montañas hay muy poco oxígeno arriba en las montañas, pero cuanto menos altitud tienen, más puro es el oxígeno. Esto pasaba cuando visité Bolivia. Lugares preciosos, una maravilla. Visto de noche parece un Belén pequeñito. Donde está La Paz está en un hoyo, y en toda la ladera de la montaña se ven las casitas por la noche encendidas, ¿no? Y arriba está el alto ya se ha ido creciendo muchísimo, ¿no? Y arriba están los pobres, y abajo están, digamos, las clases más acomodadas. Y nos decían allí, los pobres son pobres hasta para respirar, hasta el oxígeno es peor el de ellos, ¿no? Curioso, ¿no? Bien, pues tenemos ahí a la ciudad más baja del mundo, la más antigua, 10.000 años y con 400 metros bajo el nivel del mar. Es la ciudad de las palmeras. Y en esta ciudad, seguimos otra vez más o menos con los mismos temas, en Jericó, Jesús muestra su amor misericordioso. Y lo hace con dos personas, con el ciego de Jericó y con Zaqueo. Vamos a fijarnos un poquito en Zaqueo, para que veamos este amor misericordioso de Dios. ¿Qué dice Zaqueo? Ahí si yo hiciera eso. Lo ve allí, como era muy pequeñito, se subió a la higuera, o al árbol, ¿no? Al sicomoro aquel me parece que era, por donde iba a pasar Jesús para verle, ¿no? Era muy pequeñito, se le ponía a la gente delante y tuvo esa idea, ¿no? Y Jesús le ve, y sin conocerle de nada, curioso las cosas de Jesús, dice, Zaqueo, venga, baja, que hoy me hospedo en tu casa. Así por las buenas, sin avisar, sin anestesia, vamos. Me hospedo en tu casa. Yo me imagino a Zaqueo más contento. A nosotros nos dicen eso, nos pega un disgusto. Madre mía, ahora no tengo nada en casa para recibir a esta persona. Zaqueo estaría muy contento y muy feliz. ¿Por qué? Porque Zaqueo no era querido. Zaqueo no es que solamente era publicano, que eran los que cobraban los impuestos, sino Zaqueo era jefe de publicanos. Jefe de publicanos. Y estaba al servicio del poder romano. Y tenían fama de que de ese dinero que recaudaban, porque eran la hacienda de entonces, ¿no? Que Hacienda siempre ha caído mal, imaginaos, entonces, que recaudaban para los romanos, ¿no? Ahora nosotros decimos, Hacienda somos todos porque repercute en nosotros, ¿no? Pero es que entonces repercutía en los romanos, en hacer esos grandes circos que tenían allí en Roma y todas esas cosas, ¿no?
Repercutiría algo en el imperio, ¿no? Pero más repercutiría en Roma, ¿no? Como era lógico, ¿no? Y entonces no eran queridos, porque estaban al servicio del poder invasor. Y encima dándole donde más nos duele, que es el bolsillo. Entonces se les juntaba todo a los pobres, ¿no? Entonces no eran queridos. Y a un jefe de publicano es de esperar que se le quisiera menos. Entonces, al sentirse que Jesús le llama por su nombre y se invita a su casa, ¿cómo cambiaría Zaqueo? Y después tiene esa conversación que tiene con él, que no sabemos exactamente todo lo que hablarían, porque hablarían mucho. Y Zaqueo tiene esa reacción tan bonita que dice, a ver si me acuerdo bien, dice, la mitad de mis bienes voy a dar a los pobres, la mitad, una cualquier cosita, 50%. Calculad todo lo que tenéis vosotros, así por las buenas, pum, el 50% para los pobres. Y si alguno he defraudado, le daré 4 veces más. ¿Y por qué se produce todo esto? Porque Zaqueo se siente amado, se siente querido. Nosotros que vamos muchas veces, aquí tenemos que cambiar mucho en la iglesia, tenemos que cambiar mucho. Hemos predicado mucho lo que está prohibido, esto, lo prohibido. Y claro, vivir lo prohibido, así con un puro moralismo, es muy difícil. Ahora, vivir nuestra fe desde el amor de Dios, mucho más fácil. Porque ya lo haces por amor. No lo haces por obligación, lo haces por amor. Un matrimonio por amor hace maravillas. Una madre por amor a sus hijos hace maravillas. Ahora, cuando tenemos que hacer las cosas por obligación, es distinto. Es distinto. No tiene nada que ver. Y Zaqueo siente ese amor de Dios. Y entonces ahí cambia radicalmente. Y le dice Jesús, cuando ya Zaqueo muestra esa generosidad, le dice Jesús algo muy bonito, muy grande. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Cuando Zaqueo ha amado, y amado con obras. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Qué importante, qué importante. Bien, vamos con el punto 5. El lago de Galilea o Tiberíades, una zona que me encanta. Contemplar aquello todo verde, cuando hacemos los recorridos, porque claro, casi todo está allí en aquella zona, porque la vida pública de Jesús fue allí, ¿no? En Cafarnaúm, digamos, tenía el cuartel general, y allí se producen la mayoría de los milagros, casi todo se produce allí. O sea, la mayoría de las cosas a visitar están allí. Bien, el lago de Galilea está a 200 metros bajo el nivel del mar. Es la reserva de agua dulce que tienen allí los judíos. También se llama Genesaret porque tiene la forma de arpa. Y este lago, esta idea que voy a decir ahora, la dice mucho Jaime cuando está explicando allí Tierra Santa. Porque es tiene un simbolismo muy bonito. Si veis un mapa de Tierra Santa, veréis el río Jordán, llega al lago de Galilea, sale por el lago de Galilea y llega al Mar Muerto. Y en el Mar Muerto, ahí se acaba el río. Entonces, ¿cuál es la idea bonita que está detrás? El lago de Galilea tiene vida. Ahí no se pescan los peces eso. Después, cuando subes al Tabor, ves las pizzerías por allí alrededor del lago de Galilea. Esto no se le puede decir a la gente, ¿no? Que piense que se lo han comido del lago, ¿no? Pero se están comiendo de las pizzerías porque no da para tantos peces el lago, ¿no? De tantos peregrinos que hay allí, ¿no? Bueno, y a algunos le gastamos la broma cuando vamos. Estas cosas no debería decirlas, ¿no? Pero bueno, tampoco que no sea muy espiritual. Decimos, el que se encuentre la moneda con la cual, recordáis el pasaje ese, que Jesús paga los impuestos, le dice, abre ese pez y el pez encuentra una moneda y paga los impuestos, ¿no? Y nosotros decimos, bueno, el que se encuentre una moneda en el pescado, paga la comida ese día, ¿no? Y siempre le ponemos la moneda a alguna persona así que se preste para bromas, ¿no? En este caso, Pilar se la llevaba seguro,
te va a tocar pagar te pregunta el camarero, ¿a quién será? ¿A quién le entrego? Aquí tengo el plato con la moneda dentro de la boca del pez. ¿A quién se lo pongo? ¿A quién se lo pongo? Aquel, al que tú creas así más conveniente, ¿no? Bueno, hacemos algunas veces esa gracia. Entonces, el agua entra, el río Jordán entra en Galilea y sale. Y es el lago de la vida. Vegetación, peces, de todo. Pero el mar muerto, que no recibe pero no da, no tiene vida ninguna. Allí no hay peces. Allí no hay vida. ¿Qué lección se nos está dando aquí? Evidentemente, la lección está muy clara. Cuando nos damos, es cuando nos llenamos. Y es cuando se produce la vida. El mar muerto no da, no tiene vida. Nosotros, cuando nos damos, es cuando nos llenamos los primeros nosotros, como está el lago de Galilea, que está lleno de vida, cuando la da. O sea, nosotros, cuanto más damos, más nos llenamos. Decimos que dar dinero es fácil, ¿no? Bueno, no tan fácil. Pero decimos que es lo más fácil. Si dar dinero nos cuesta, ¿qué no nos costará el darnos a nosotros mismos? No es tan fácil, ¿eh? El darnos a nosotros mismos, el entregarnos nosotros mismos, no es fácil, ¿eh? No es tarea fácil. Es más difícil de lo que pensamos. Ya digo, hagamos esa comparación. Chacho, que yo el bolsillo no me lo rasco, vamos, lo rasco con los centimillos, ¿no? En las parroquias pasa eso. En la parroquia normalmente en lo que se echa en la mayoría de las parroquias, nadie se lo daría a un niño. Tú a un niño dale 10 o 20 céntimos, verás lo que te hace el niño. Y a las parroquias pues se lo damos. Y es así, y es así. Y ahora con la pandemia mucho más. Están todas las parroquias, las pobres, algunas, sobre todo las parroquias muy pequeñitas, lo están pasando mal. Y se tropean las campanas, como a mí ahora me llega un gasto nuevo. Pero es así, si nos cuesta dar dinero, ¿cuánto no nos costará el darnos y el entregarnos a nosotros mismos? Seguimos, punto 6. El desierto. Los desiertos en Tierra Santa, a no ser que te lleven a uno muy bonito, como hacemos en alguna ocasión, pero los desiertos en Tierra Santa son zonas pedregosas, no ese desierto bonito de arena fina, no. Son zonas pedregosas, zonas que tienen poquita vida. El sentido espiritual del desierto nos lo dice la Biblia, ¿no? La llevó al desierto y le habló al corazón. Es lugar de retiro, de reflexión, de encuentro con Dios. Lo que estamos haciendo nosotros hoy, estamos también de desierto. ¿Por qué? Porque un retiro es eso, es retirarnos del mundo para encontrarnos con Dios. No que nos apartemos y dejemos el mundo, ¿no? Sino que dejemos un poco todo ese ruido, ese bullicio, hacer un alto en el camino para pensar, para reflexionar y para estar con el Señor. Por eso me encanta tanto hacer los retiros con el Santísimo expuesto. Porque nos retiramos para eso, para estar con el Señor. Y el Señor, cada vez que va a hacer algo importante, fijaos en la Biblia, siempre en el Evangelio, siempre se retira en oración. Siempre que va a hacer algo importante, por ejemplo, cuando elige a los apóstoles, se retira en oración. Cuando va a comenzar su vida pública, se retiró 40 días. Siempre que va a hacer algo importante, se retira. También deberíamos hacerlo nosotros. Cuando tengamos que tomar decisiones importantes en nuestra vida, tomémoslas delante de Dios. Retirémonos un poquito en oración para ver ahí la voluntad del Señor. Y además es ahí, en el desierto, como realmente se va forjando nuestra personalidad, ¿no? Algunas veces cuando me dicen a mí, no, es que en la iglesia te comen el coco y tal, digo, pero vamos a ver, si en la iglesia es el lugar donde más se te invita a pensar y a reflexionar y que pienses por ti mismo. El pueblo de Israel, cuando toma conciencia de pueblo elegido por el Señor, de sentirse amado, lo siente en el desierto. Y lo siente cuando, en esa soledad del desierto y con las dificultades y adversidades que tuvo. Y nosotros tendremos conciencia de iglesia, de comunidad, de parroquia,
también con esas características, ¿no? Ante las dificultades que haya en una parroquia, en el trabajar juntos, en el trabajar arrimando el hombro, ¿eh? Es ahí como vamos a sentirnos unidos y comunidad y sentirnos el amor de Dios y todo eso lo vamos a sentir ahí. ¿Eh? El pueblo de Israel toma conciencia de pueblo caminando por el desierto, cuando realmente toma conciencia de pueblo, en ese retiro que tiene y en esas adversidades. Y a nosotros nos va a pasar lo mismo. Cuando entramos en esa comunión con Dios, en esa reflexión, en esa oración con el Señor, y vamos teniendo y trabajando todos juntos, venciendo dificultades, es cuando vamos a tomar conciencia de iglesia. Es ahí cuando vamos a tomar realmente conciencia de iglesia. Punto 7. Belén. ¿Sabéis que hay dos lugares? Podríamos decir que son los lugares más importantes. Tierra Santa, que son Belén, donde se produce la encarnación, donde nace el Hijo de Dios, y el Monte Calvario, donde está el sepulcro de Jesús. En estos dos lugares, para entrar, tenemos que inclinar la cabeza. Fíjense que es grande la Basílica de Belén, ¿no? Yo tuve la suerte en una de las peregrinaciones, no la última, la anterior, que fue una peregrinación que hicimos con ejercicios espirituales incluidos en esa peregrinación. Los ejercicios espirituales, bueno, eran un poquito por la noche una charlita, ya está, no era más, ¿no? Porque el día estábamos visitando cosas, ¿no? Y tuve la suerte de hospedarme en las casas estas que tienen los franciscanos, que la tienen junto a la Basílica de la Natividad del Señor. Basílica muy grande, ¿no? Después está abajo la gruta, ¿no? Bien, pues nosotros salíamos desde las habitaciones por la mañana, tuvimos la suerte de celebrar misa. Allí los horarios de misa son súper solicitados. Y celebramos misa a las 4 de la mañana, todo el que quiso. Bajamos de la casa, cruzábamos la basílica y íbamos a la gruta, no tenemos que salir ni a la calle. Pero cuando entras desde la calle tienes que inclinar la cabeza para poder entrar en esa iglesia tan grande. Y para entrar en el sepulcro también tenemos que inclinar la cabeza. Queramos o no queramos, a no ser que sea muy bajito, pero los demás tenemos todos que inclinar la cabeza. Bien, en Belén nace la vida, con mayúsculas. Que esto es la vida que nos trae la otra vida, nos trae la vida divina. El orgullo de un padre es que su hijo viva de acuerdo a los valores que le ha enseñado, ¿no? Aquí yo creo que todas madres, ¿no? El orgullo vuestro es que vuestros hijos y vuestras hijas vivan esos valores que le habéis enseñado. Y cuando no los viven, madre mía, qué duro se hacen. Que sí, Mila, que se hace duro, ¿no? Cuando no lo viven y está allí Mila, allí mientras está con los chorizos, y le tiene puesto Radio María a los hijos para que escuchen la palabra de Dios. Y los hijos, tú ponte unos auriculares, déjanos a nosotros ya tranquilos un rato, ¿no? Entonces, el orgullo y el deseo de un padre, de una madre, es que sus hijos vivan esos valores que vosotros le habéis enseñado, que queréis que vivan, ¿no? Pues eso mismo pasa con Dios. Dios quiere que también nosotros vivamos esos valores que Él nos ha enseñado. Antes hablaba del capítulo 5 y 6 del Sermón de la Montaña. Ahí tenemos esos grandes valores que el Señor quiere que vivamos. Quiere que vivamos. Bien, vamos avanzando. Galicanto. Ay, este nombre no sonará tanto a los que no habéis estado en Tierra Santa, ¿no? Galicanto. ¿Qué es eso de Galicanto? Estoy haciendo un recorrido por los lugares que habitualmente se visitan en Tierra Santa, los que más se visitan. Galicanto es donde cantó el gallo cuando Pedro niega a Jesús. Cuando canta 3 veces. Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Estamos en el punto 8. Cuidado con la soberbia. Dice ahí Pedro, yo jamás te negaré. Cuidado, dice la Biblia. El que esté de pie, cuidado, no caiga. Esto lo dice la Biblia. O también dice la Biblia, llevamos este tesoro en vasijas de barro. Cuando me lo creo demasiado, cuidado, esta experiencia la he visto en muchas personas. Cuando lo creemos demasiado,
que somos cristianos ejemplares, que no vamos a fallar nunca, que somos buenísimos, que somos lo mejor de lo mejor, el Señor, para curarnos en humildad, porque estamos sostenidos por el Señor más de lo que nos parece, permite que caigamos para que se nos vaya un poquito esa soberbia. Pedro ganó mucho en eso, ¿eh? Lo vamos a ver después en el último punto de esta meditación, ¿eh? Pedro, esa soberbia que tenía, yo jamás te negaré, eso se le quita después a Pedro, ¿eh? Lo vamos a ver en el último punto, que es muy bonito el último punto que os voy a explicar, ¿eh? Lo vamos a ver ya dentro de un momentito, ¿no? Esto lo cuento algunas veces cuando voy a predicar en la fiesta de los Cristos crucificados, ¿no? Me acuerdo que una vez me tocó ir a predicar el Cristo de Avellaneda, que está en Castañar de Ibor, allá en la zona de los Ibores, ¿no? Claro, es una cosa muy curiosa, porque se celebra el Cristo de la Avellaneda, un crucificado, el lunes de Pascua, el lunes de la octava de Pascua. Digo, pero vamos a ver, ha resucitado el Señor el domingo, tenemos la alegría del Señor el domingo, y ahora el lunes celebramos aquí a un Cristo crucificado, la fiesta del patrón del pueblo. Y yo llegué con esa maldad que me caracteriza, amiga Pilar, y llegué y dije, ¿sabéis lo que se dice de San José? Aquel sacerdote que quería hablar de la confesión y dijo, San José, conté esto también, ¿no? San José era carpintero, haría confesionario, hablemos de la confesión, ¿no? Pues yo digo, pues aquí vamos a hacer lo mismo, ¿eh? Aquí vamos a hacer lo mismo, ¿eh? Porque hablar de un Cristo crucificado después que ayer lo resucitamos, pues es un poco complicado, ¿no? Y entonces les hablé del amor de Dios. Ese amor que se nos derrama de ese Cristo que entrega su vida por nosotros. Y le puse este ejemplo que el pueblo quedó encantado. Le gustó mucho. Me recuerdan por eso, por el ejemplo que les puse. Ah, tú eres el de los lazos, tú eres el de los lazos. Ahora me conocen por el del teao. Las cosas van cambiando. Pero en aquel pueblo me conocían por el de los lazos, ¿no? Y era lo siguiente. Uno que se fue de casa, un chico se fue de casa. Le había hecho muchas muy gordas a su padre, un hijo pródigo, ¿no? Y se arrepintió, vuelve a casa, y cuando vuelve a casa, viene en un tren, el tren pasaba justo, la parada del tren estaba justo allí en su casa, ¿no? Y él le había escrito una carta al padre, que no sabía si el padre le iba a recibir o no le iba a recibir, ¿no? Y entonces le dice, mire, si me perdonas y yo voy a intentar ir a verte, estar contigo, estoy arrepentido, he hecho mal, y si me perdonas, en el almendro que tenemos en casa cuelgas una cinta con un lazo blanco, ¿eh? Entonces yo veo la cinta, si me has perdonado y me quieres recibir, yo entro en casa. Si no veo la cinta, no entro en casa, ¿eh? Yo lo voy a intentar. Y entonces este chico estaba nervioso, iba en el tren, y entonces el de al lado le preguntó que qué le pasaba, le contó la historia y le contó lo del lazo, ¿no? Llegan a la casa, llegan el tren cuando se va acercando, y este hijo no quiere mirar, ¿no? Mira para otra parte, no quiere ver si está el lazo puesto, no está el lazo puesto, está muy nervioso. Y le dice el otro, mira, puedes mirar. Y le dice el otro sin mirar, ¿qué pasa? ¿Estás puesto el lazo o no está puesto el lazo? Y le dice, espero que no me emocione, mira que todo el almendro está lleno de lazos blancos. Esa es la respuesta que le da este chico. Y ese es el amor de Dios. Su árbol siempre está lleno de lazos blancos. Bien, esto a raíz de Galicanto, lo paso que me emociono, que no quiero hablar ya más del tema. Vamos al punto 9. El muro, voy un poquito rápido para acabar ya prontito, muro de las lamentaciones. Este es un lugar que me encanta. Me encanta. ¿Sabéis lo que me gusta a mí hacer en el muro de las lamentaciones? Quedarme contemplando a la gente, sin hacer nada. Lo que pasa es que muchas veces tenemos poco tiempo, pero cuando nos dan un tiempo libre, yo me voy al muro de las lamentaciones, porque allí ves la vida. Lo mismo ves a un niño que ha cumplido la mayoría de edad, que lo llevan vestido con esos trajitos blancos y esas cosas,
Lo mismo ves a un soldado con su arma al hombro, agarrado de la mano de su novia, porque tienen que llevar siempre el arma encima. O sea, allí ves la vida. Tiene una cantidad de vida el Muro de las Lamentaciones, es impresionante. Pero la oración de ellos es una oración allí de añoranza. Echan de menos lo que no tienen. No tienen el templo. Ahora, ve el muro, ¿cómo sería el templo? Porque ahí se ven las piedras que había, unas piedras grandísimas. ¿Cómo podrían poner esas piedras en los muros? De lo poquito que queda del templo, ¿no? Bien, ellos añoran ese templo. Pero Jesús nos da otra clave. Que los auténticos templos somos nosotros. Cada uno de nosotros es templo del Espíritu Santo. En cada uno de nosotros habita Dios. Por eso nosotros tenemos que respetar mucho nuestro cuerpo y el cuerpo de los demás. Que muchas veces hay una teología un poco negativa sobre el cuerpo. No, ahí nos equivocamos. Yo tengo recogido en un libro todo lo que escribió San Juan Pablo II sobre el cuerpo. Y el cuerpo es algo muy positivo. Y es algo muy positivo porque somos templos del Espíritu Santo. Y a Dios tenemos que adorarle en espíritu y en verdad. Ya no tiene tanta importancia un templo. Porque templo es cada persona. Cada persona es templo del Espíritu Santo. Como aquel santo que se ponía delante de los niños en oración, una oración reverencial, de los niños recién bautizados. ¿Por qué? Porque en ese niño habitaba el Espíritu Santo. Bueno, habitaban las divinas personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Habitan, no habitaban, habitan en ese niño recién bautizado. Esto hoy en día, estoy hablando con una madre, espero que no vea esto. Bueno, la madre seguramente lo verá, la hija no creo. Y me decía lo siguiente. Su hija tiene ya 2 añitos y no está bautizada. La chica es más o menos también bastante religiosa, con ideas bastante claras. Pero debe ser cosa de las nuevas generaciones. La niña casi con 2 años sin bautizar. Y me dice la madre, lo que está claro es que no es una prioridad para ellos. Pues debe ser una prioridad. Y cuanto antes lo bauticemos, mejor. Que el Espíritu Santo, Dios ya está actuando en ese bebé. Tenemos que creer lo que se llama la gracia es operato, no solamente la operantis, que es nuestra disposición, sino la acción de Dios en esa persona, la acción de Dios en ese niño. Pero esto las nuevas generaciones, os voy a contar una cosita de esas que no se pueden contar, pero sin decir la palabrota. Un sacerdote, a mí me pasó casi lo mismo, Esto le pasó a otro sacerdote, pero a mí prácticamente casi lo mismo. Llevan a un niño de estos grandes a bautizar, yo tenía 4 o 5 años, y yo los pongo siempre boca arriba a los niños, le echo el agua así para que le gote para acá, pero para que salgan bonitos en la foto, la cara del niño, los pongo siempre boca arriba, y le echo el agua por aquí para que les corra así, ¿no? Les echo el agua. Bien, pues se ve que lo pusieron boca abajo, y le echaron al niño el agua, un poco fría, ¿no? No voy a decir la palabrota que dijo el niño. Y el niño, según echaron el agua, levantó la vista para arriba al cura, le soltó un disparate, la familia unos colores, no sabían ni dónde meterse, ¿no? Esto nos pasa por llevar a los niños a bautizar tan grandes, ¿no? Hay que llevarlos pequeñitos para que la acción de Dios continúe en ellos. Y lo más importante, en todo bautizo el padre y la madre se comprometen a educar a este niño en la fe. ¿Para qué? Porque si no, esa gracia que ha recibido el niño no fructifica, no crece. El compromiso grande es que ese padre y esa madre se comprometen a educarlo en la fe. En el mismo bautizo sale esto, No me estoy inventando nada, en el mismo bautizo sale esto. Por eso en los países de misión hay gente que no lo entiende con nuestra mentalidad de países, digamos, cristianos, que en los países de misión no se puede bautizar a un niño. ¿Cómo va a bautizar a un niño si después nadie le va a educar como cristiano? Aquí se bautiza al niño porque digamos que hay una garantía, hasta cierto punto, ¿no?, de que ese niño va a ser educado en la fe. Y después te llegan a catequesis, no me invento nada, No saben ni santiguarse. Y les pregunta a los niños, ¿te han hablado alguna vez de Dios tus padres en casa? Y dicen los niños, y los niños no mienten, Dicen los niños, no, nunca. Triste esto, es triste.
pedimos sacramento, no sabemos exactamente lo que estamos pidiendo. Cada persona es una presencia de Dios. Cada persona es templo del Espíritu Santo. ¿Recordáis que en otro retiro os comentaba el namasté? Porque es una idea preciosa. Quiero repetirla en este retiro también, porque muchos no habéis estado en los retiros anteriores, ¿no? La gran mayoría, ¿no? El namasté es, cuando estuve en Tailandia, nos invitaron a que le hiciésemos una ofrenda a los monjes. Salíamos por la mañana temprano, esto es una cosa que se hacía en Tailandia habitual, ¿no? Sales por la mañana temprano y le llevas una ofrenda a los monjes, ¿no? Algo de comida, alguna cosita, ¿no? Y entonces tienes que descalzarte y delante de él le haces así la reverencia, ¿no? Y le entregas la comida, ¿no? Lo que sea, ¿no? Esa donación, esa ofrenda. Ellos van así, un bolso así grandote, así como de madera, ¿no? Y van metiendo las cosas para vivir, ¿no? Ellos para subsistir, ¿no? Entonces, esa inclinación tiene un significado muy profundo, porque es, me inclino ante la presencia del Dios que te habita. Qué bonito, ¿eh? Y eso lo hacen los hindúes. Y nosotros muchas veces, los católicos, hemos perdido esta conciencia de la presencia de Dios en cada persona. Me inclino ante la presencia del Dios que te habita. No me inclino ante ti, sino ante la presencia del Dios que te habita, que también es una dignidad muy grande para ti, ¿no? Que Dios habite en ti, que Dios esté en ti, ¿eh? Algo muy grande. Bien, todo esto a raíz del muro de las lamentaciones, del templo, que los auténticos templos somos nosotros. Y vamos ya con la última idea, el primado de Pedro. Esto también se da allí, junto al lago de Galilea, una zona verde, preciosa, muy bonito. Además tienen un altar allí al aire libre, se celebra la misa al aire libre, ahí tenemos una foto, todos los del grupo, la última peregrinación, una foto muy bonita en la cual aparecemos los dos autobuses que fuimos peregrinando. Bien. Jesús resucitado tiene este encuentro con Pedro. Pedro está herido, por lo que hemos dicho antes, en Galicanto, por esas negaciones. Bueno, en Galicanto fue donde cantó el gallo, las negaciones fueron allí en el otro lugar, ¿no? Pedro le ha negado 3 veces. Y aquí vamos a ver ese Pedro que era jactancioso, yo jamás te negaré, vamos a ver cómo Pedro aprende a costa de su humildad. Aprende que no se debe ser jactancioso. Voy a entrar ahora en unas palabras un poquito técnicas, también lo expliqué ampliamente en otro retiro, aquí lo voy a explicar muy resumidamente, pero es muy interesante lo que voy a decir ahora, muy interesante. Esta fue una catequesis, está tomado de ahí, una catequesis que dio el Papa Benedicto XVI, Papa que tiene una cabeza impresionante, tiene unas ideas preciosas, quizás no lo hemos valorado lo suficiente en la Iglesia. Bien, vamos a ver. Vamos a fijarnos porque el Evangelio está escrito en griego y son palabras griegas. Y aquí hay un juego de palabras en este Evangelio muy bonito y muy significativo. Las palabras son fileo y agapao. Son 2 verbos en griego, fileo y agapao. Lo voy a explicar y me lo vais a entender perfectamente. Fileo significa, es un amor de amistad, pero no total. Para entendernos podemos decir el querer, ¿no? El querer a una persona. El agapao es un amor sin reservas, es un amor total, es un amor incondicional. Podemos decir que es amor. El fileo lo vamos a traducir un poquito por el querer. Y el agapao lo vamos a traducir por el amar. Uno es el fileo, es un amor no total, el agapao es un amor total. ¿Vale? Creo que eso se entiende, ¿no? Bien, pues vamos. Cuando Jesús le pregunta a Pedro, la primera pregunta es, ¿me amas? Se pregunta 3 veces, ¿no? ¿Me amas? Jesús utiliza el verbo agapao. ¿Me amas con un amor incondicional? ¿Cuál es la respuesta de Pedro? Pedro, después de la negación, ya no se atreve a decirle que le ama con ese amor total. Y Pedro le responde con el verbo fileo. Te quiero, Señor, pero con ese amor total. Bien, pero es que Jesús se las trae. Jesús vuelve a la carga. Y vuelve con el mismo verbo.
¿Me amas con ese amor total? Con el agapao, el verbo que utiliza. Y ya San Pedro se va poniendo ahí cada vez más triste. Y le contesta lo mismo, con el verbo fileo. Te quiero con el amor que puedo, con el amor que sé querer. Y ahora viene la tercera pregunta de Jesús, que esto nosotros en el Evangelio esto no lo captamos. Y aquí viene lo grande. Ahora Jesús cambia. Ahora Jesús no le pregunta con el verbo agapao, le pregunta con el verbo fileo. O sea, ya no le pregunta, ¿me amas con ese amor total? No. ¿Me amas con ese amor no total? O sea, Jesús se adapta a Pedro. Se adapta al amor de Pedro. Y ya no le pregunta por ese amor total, sino le pregunta por ese amor con el que él es capaz de amar. O sea, Jesús ya no le pregunta con el amor total, le pregunta con ese amor no total. Y Pedro pues le responde también, ¿no? Te quiero, Señor, con mi pobre amor como sé quererte, ¿no? Jesús, aquí viene lo grande, Jesús se adapta a Pedro. Esto es lo grande, ¿no? Y Pedro sigue a Jesús con su conciencia de fragilidad, pero confiando en él. Esto es lo grande. Ya no confía tanto en él como confiaba antes, ahora confía menos en él, pero confía más en Jesús. Toda una lección para Pedro que después sería porque ahí en ese pasaje, ¿no? Ahí está el primado, ¿no? Después le confirma como el Papa de la Iglesia. Pero sabiendo pues que tiene muchas pobrezas y muchas limitaciones y que su amor es muy limitado. Pero confiando siempre en la misericordia de Dios y en el amor de Dios, que es quien hace grandes cosas en nosotros. Pues nada, nos quedamos un ratito en silencio, aquí reflexionando, y dentro de nada tendremos la misa y acabaremos el retiro, bueno, con la misa y después con la comida en común, los que nos quedamos a comer en esta casa de espiritualidad.